Vicepresidente segundo de la Cámara, como dijimos, miembro informante de la ley que se conoce como ley del arrepentido. Gracias, Guido. Gracias a vos. Bueno, Luis, gracias Silvia? por venir. No, gracias Bueno, es una causa que efectivamente conmociona, pero la primera pregunta que te quiero hacer, Luis, es si existiría esta causa sin esa ley. Seguramente que hubiese sido muchísimo más difícil, porque lo cierto es que cuando uno ve cómo se han desencadenado las causas en la República Argentina, las últimas y las más impactantes prácticamente han sido producto del azar. Pensemos que en el caso de López es sorprendido por un repartidor de pollo, Sí. y en el caso de Barata es a través de Centeno que minuciosamente empieza a escribir y a recopilar información que es valiosísima, que fue puesta en manos de un periodista que con muchísimo oficio y muy profesional, como Diego Cabot, armó la investigación periodística a la par de la investigación judicial. Sí. Y aquí la figura del arrepentido cumple un rol clave. ¿Por qué digo que cumple un rol clave? Porque nosotros cuando la sancionábamos, y Patricia Bullrich tuvo muchísimo que ver en esa ley, porque fue una de las impulsoras, ella decía: nosotros necesitamos una ley del arrepentido porque si queremos luchar contra las mafias, contra el crimen organizado, necesitamos incorporar técnicas especiales de investigación. Y esto suponía incorporar al informante, al agente revelador, a la entrega vigilada, pero también al arrepentido, que estaba en nuestro país legislado, pero fíjate que no estaba legislado para los casos de corrupción. Y además otra cosa, Luis, yo he hablado en ese momento con una gran cantidad de abogados y fiscales, jueces, y no les gustaba que se apruebe algo así, porque decían que iba en contra de la ley, que eso no estaba, o sea, se sentían incómodos, les parecía que era que finalmente, ¿por qué vamos a dar un beneficio a alguien que cometió un delito? Me parece que digamos que había como una cultura anti-arrepentimiento. Yo muchas veces pensé que si en las causas de delitos de lesa humanidad, si se hubiera permitido arrepentidos, se hubiera llegado a obtener muchísima más información. No sé por qué la justicia acá era reacia al tema, a los arrepentimientos. Mira, yo lo he estado hablando con algunos fiscales que efectivamente sí aplicaban la figura del arrepentido para los supuestos de narcotráfico, y ellos lo que me dicen, en la justicia no querían premiar al delator, que esto es fundamentalmente lo que ocurría y lo que ocurre actualmente en Brasil, y lo que ha permitido el avance de la causa del Lavallato. Recién cuando ocurre el fenómeno de Brasil, que el fenómeno de Brasil no es nuevo, porque primero se inició en Italia. El Mani Pulite y el juzgamiento a la Cosa Nostra se da fundamentalmente a partir de las figuras de arrepentidos. ¿Por qué? Porque estos arrepentidos son sujetos y engranajes importantes de la organización criminal, que la conocen por dentro, que tienen roles, que saben dónde están las cuentas, que saben dónde están los bienes. Es como que había una justicia anquilosada, o sea, que no entendía la función de estos nuevos institutos, no sé cómo decirle, para acelerar además investigaciones complejas. Había una justicia que no entendía el nuevo entramado criminal. Claro. Entendía que en definitiva se enfrentaba al delincuente individual que no contaba con complicidades del Estado, que no contaba con encubrimientos, que no contaba con una red o con logística que le garantizara impunidad. Que era la justicia con todo el poder, que la justicia tiene, el poder de coacción que tiene, frente al delincuente individual prácticamente en una situación de debilidad. Y esto no ocurre más. Digo, hoy nos encontramos con organizaciones criminales fuertemente tecnificadas, altamente financiadas, con un inmenso poderío económico, y ese poderío económico lo utilizan para corromper al Estado. Sí, en este caso no vemos gente muy sofisticada ni muy tecnificada, sí vemos que tenían muchísimo poder y que, digamos, y una capacidad enorme de acumular bolsos. Pero además. vos fijate, es cierto, esto no se da porque estamos hablando de corrupción, pero esto sí se da en casos de narcotráfico. Pero vos fijate que en este caso, lo que no solamente devela casi pornográficamente la corrupción que ocurrió durante el kirchnerismo, sino que lo más grave es la debilidad institucional, Silvia. Pensemos que los poderes del Estado no lograron advertir esta abrumadora corrupción que se generaba y que se pesaba en bolsos y por kilos.
fallaron los controles formales, fallaron los poderes del Estado, falló el Congreso de la Nación, porque claramente tenía una mayoría kirchnerista que evitaba cualquier tipo de cuestionamiento político. Falló el Poder Judicial, porque habían cooptado el Consejo de la Magistratura. Fallaron los controles que constitucionalmente nosotros habíamos establecido. La SIGEN, porque estaba a reposo, pero también estaba la esposa de Devido. Sí, Minichelli, Alejandra Minichelli, que ahora va por los canales a decir que su marido es el Ministerio inocente. Público, en donde estaba Gil Carbó, la FIP, donde estaba Echegaray, digo, todos los órganos y los entes de control que de alguna manera debían advertir y prevenir que esta corrupción no se transformara. No, formaban parte de la misma Eran parte de la banda. Eran parte de la banda. Eso es lo que te quería decir. Cumplían roles. Gonela no estaba puesto porque sí en la Procelac por Gil Carbó. Digo, cumplían roles estratégicos y tenían funciones determinadas para garantizar impunidad. Y esto es lo que hicieron. Y por eso costó tanto. Digo, y por eso costó... Déjame que te diga una cosa. Yo le pregunté antes al juez Bonadío sobre la ley del arrepentido y realmente no la entendía. No es que no la entendía, no le parecía bien. Y le pregunté ahora hace poco también. Y dice, no, es verdad que a mí no me interesaba. Que ahora me doy cuenta que realmente funciona. Es como que había un prejuicio, ¿no? Había como un prejuicio porque hay finalmente, bueno, porque es una ley que no se enseñó en las universidades, o sea, también es razonable, es decir, de repente hay que prepararse, tiene que haber una justicia del siglo XXI y las herramientas son antiguas. Vos como abogado y como un tipo, digamos, un legislador, además, ¿cómo evalúas el trabajo de Bonadío? Bueno, a mí me parece muy, pero muy bueno. Digo, me parece que la estrategia hasta ahora que han llevado a cabo junto con el fiscal Stornelli a la hora de proponer arrepentimientos y en donde quizás en una primera instancia aceptaron arrepentimientos de imputados que daban cuenta de verdades a medias, porque en lugar de decir que pagaban sobornos decían que financiaban campañas políticas. Sí. Pero esto se genera un efecto dominó, en donde cada arrepentido nuevo tiene que contar algo que no está en el expediente y tiene que implicar a sujetos que tienen igual o mayor responsabilidad penal. La gente del juzgado dice, nunca nos pasó esto, que venga tanta cantidad de gente a dar información. Entonces vos fíjate, a partir de la investigación de Diego Cabot, con un hombre que se anima, que es Bacigalupo y se lo entrega, que le aportan las pruebas tanto a Bonadío como a Stornelli, en donde se inicia la investigación, donde aparece un primer arrepentido empresario, algo que no había ocurrido, porque vos pensás que habían existido arrepentidos en la República Argentina, teníamos el caso de Fariña, teníamos el caso de Van der Brohe, que eran engranajes menores dentro de esquemas de corrupción, pero no habíamos tenido la posibilidad de un arrepentido empresario. Se produce el arrepentimiento de Goicoechea y la ratificación de Centeno por parte de los Cuadernos y a partir de allí se genera un efecto dominó, donde el otro punto clave es el arrepentimiento de Wagner. Sí. ¿Por qué digo que es el otro punto clave y neurálgico? Porque abre la causa no solamente al sector energético, sino al sector de la obra pública. Él era el presidente de la Cámara de la Construcción. Y a partir de allí pone al descubierto de que la obra pública efectivamente estaba cartelizada y que los testimonios, las declaraciones de los arrepentidos iniciales no terminaban de contar toda la verdad y seguramente en las próximas horas estas verdades a medias, estos arrepentimientos a medias, seguramente se van a ir ampliando y van a ratificar lo de Wagner. Es realmente impactante, parece de verdad un antes y un después en la historia de la investigación de la corrupción en la Argentina. Ahora, quiero mínimamente ver ese momento en que se aprueba esa ley. Esto fue en noviembre del 2016. ¿Qué partidos respaldaron la norma y qué partidos no? Bueno, en ese momento el Frente Renovador y Cambiemos, lógicamente, aprobó la norma. Esa norma fue aprobada por diputados, posteriormente volvió al Senado y volvió con modificaciones y la termina aprobando diputados con la resistencia del Frente para la Victoria y con la resistencia de la izquierda. Otra cosa más. Las modificaciones que se hicieron
perjudican, digo porque uno tiene cierta sospecha sobre el Senado, de que el Senado, por ejemplo, no aprobó la ley de extinción de dominio, quieren hacer modificaciones que realmente no haya extinción de dominio. Ahora veamos lo que pasó con los allanamientos de Cristina. Cuando fue con modificaciones al Senado esta ley del arrepentido, hicieron modificaciones para impedir realmente que funcione, que sea una buena ley. Yo creo que acotaron el funcionamiento de la figura del arrepentido dentro del proceso penal. La media sanción de diputados se emparentaba más y guardaba más similitudes con la delación premiada de Brasil. Y en cambio la media sanción del Senado acotó en mucho el funcionamiento, porque, por ejemplo, el momento en el cual el arrepentido puede ejercer ese arrepentimiento en diputados era hasta el momento del debate y en senadores dijeron no, hay que acotarlo hasta el auto de elevación a juicio. Yo creo que esta ley sirve, Silvia, si vos me preguntás. Ahora, que hay que hacerle modificaciones sin lugar a dudas. Por ejemplo, los fiscales tienen que tener la posibilidad no solamente de reducir la pena, sino de eximir. Esto lo he hablado con fiscales el día de ayer. Como sucede en Brasil. Exactamente. Que ellos tengan la posibilidad de ofrecerle... y ellos piden esto, que ellos tengan la posibilidad de ofrecerle al arrepentido la posibilidad de eximirlo de pena. Hoy no tienen esa posibilidad. Y esta es una de las modificaciones. Lo segundo, ¿por qué ponerle un plazo temporal? Si esa persona en el debate se quiere arrepentir, ¿por qué no permitirle el arrepentimiento? Odebrecht... Lo hizo después de condenado. Lo hizo después de la condena. Sí. Digo, estas son las cuestiones que nosotros... Claro, hay que facilitar el arrepentimiento. Y lo otro, este es el cambio cultural que tiene que hacer la justicia. Y lo otro, que para mí es trascendental, más allá de que nosotros dijimos que la información debe ser completa, veraz y debe permitir el avance de la investigación, hay que agregar que tienen que entregar todo lo robado. Digo, expresamente tiene que quedar... establecido en la ley que el arrepentido no solamente se tiene que autoincriminar, no solamente tiene que reconocer su propia culpabilidad e incriminar al resto de la organización aportando pruebas que sean comprobables, sino que además todos los bienes que él adquirió producto de los negocios ilícitos como parte de esa organización los tiene que poner a disposición de la justicia del minuto 1, si el arrepentimiento es serio. Excelente lo que decís, Luis. ¿Crees que esto se puede discutir este año, el año próximo? Yo lo veo difícil, ¿por qué? Porque una ley tan reclamada por la sociedad como la ley de extinción de dominio, que nosotros la sacamos esa media sanción en el momento en que se discutía la ley del arrepentido. De hecho, a mí me toca hablar de la ley del arrepentido en la misma sesión que se trató la ley de extinción de dominio. Claro, eran juntas. Exactamente. La ley de extinción de dominio duerme el sueño de los justos en el Senado. Y seguramente lo que salga, o probablemente lo que salga, esperemos que no, puede ser muy malo. Puede no servir, por ejemplo, para extinguir el dominio de estos hechos de corrupción. Eso, Luis, se llama de un modo muy sencillo, eso es complicidad. O garantizar impunidad, claro. Garantizar impunidad, desde mi punto de vista, es una manera de complicidad. Para ir cerrando, ¿crees que puede haber un cambio en el Senado? ¿Crees que se puede facilitar los allanamientos? ¿Crees que Cristina puede ir presa? Yo creo que Cristina puede ir presa y tiene que ir presa. Es decir, con todas estas pruebas, yo creo que Cristina tiene que ir presa en el marco de un proceso. Esto no lo digo yo, lo dicen los fiscales y creo que lo va a terminar diciendo la justicia, el juez primero y la Cámara posteriormente. Digo, las pruebas son abrumadoras. La de hoy de Gabriel Romero, que dice, el empresario Gabriel Romero, que declaró que para sacar un decreto para continuar con la concesión de la hidrovía tuvo que pagar coima. Silvia, hubo un plan sistemático de saqueo que tuvo como cabecillas principales a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Hubo corrupción de Estado. Esto es innegable y está abrumadoramente demostrado con todas y cada una de las pruebas que ya obran en el expediente, con las confesiones de todos y cada uno de los arrepentidos. Digo que no son arrepentidos menores, son arrepentidos que manejaron obras multimillonarias en la República Argentina y se están presentando a la justicia y están diciendo, sí, yo pagué sobornos. ¿Qué más pruebas queremos para darnos cuenta de que en definitiva existió este plan de saqueo? Con lo cual, lo que vos me decís, si en definitiva Cristina tiene que ir presa, no tengo dudas. Si me decís, ¿qué hace falta? Y hace falta que la sociedad se involucre.
no solamente en las redes sociales, en las calles. Yo veía, por ejemplo, cuando se discutió el tema del aborto, la plaza llena de pañuelos celestes y verdes, o de verdes y celestes, como vos lo quieras ver. Bueno, de la misma manera, vos eras celeste. De la misma manera, con una bandera argentina, todos los argentinos tendríamos que salir a la calle a decirle no a la corrupción. Creo que el 21 de agosto hay una movilización, no sé cómo va a ser, si será importante o no, me llegó hoy la información, no me pude meter mucho en el tema, pero sí, creo que Esperemos que los argentinos le digamos basta a la corrupción. Vos convivís, obviamente, en la Cámara de Diputados con gente que piensa exactamente distinto a vos, que siguen hablando de que esta es la causa de las fotocopias, siguen hablando de que esto es un show mediático. ¿Lo dicen de verdad o quieren justificar el choreo? Se están defendiendo, están justificando, digo, a ver, se cae el relato de este gobierno nacional y popular que termina dejando el 42% de la gente sin cloaca, el 40% sin gas, el 10% sin agua potable, y todo producto del robo, todo producto del saqueo, del dinero que se iba en obras públicas que en definitiva se diseñaban para pedir sobornos. No se diseñaban para satisfacer necesidades de la población, sino que uno veía formidables obras faraónicas en pueblos que uno decía, bueno, pero ¿por qué esta obra en este pueblo si este pueblo necesita otro tipo de obra? Bueno, era porque esa obra justificaba un hecho de corrupción y por eso se realizaba. Bueno, lamentablemente, Luis, coincido totalmente con lo que estás diciendo. Quiero decir, lamentablemente vivimos eso en la Argentina. Esperemos que la población reclame lo que tenga que reclamar y bueno, y no haya miedo también, porque me doy cuenta que bueno, esto conmueve al poder, conmueve a la política, conmueve seguramente las relaciones sociales. En la causa del Lavallato, Sergio Moro decía que fue trascendental el acompañamiento social y yo creo que va a ser trascendental en esta causa, en esta mega causa, el acompañamiento de la sociedad argentina para que no se duerma, para que todos los días esté más activa que nunca y para que los responsables de estos hechos aberrantes de corrupción tengan condenas ejemplares y además devuelvan la que se llevaron. Gracias, Luis Petri. Gracias por tu visita aquí a Mercado Sin Pulgas.